Bueno, aquí en el corte estamos comentando aquí David y yo y con el otro David, con nuestro operador David Méndez, sobre detallitos así, detallitos técnicos y también algunas otras cuestiones. También me decía que acababa de llegar un mensaje de Fernando Trejo, que sí podíamos hablar, algo que coincidió con lo que estábamos hablando en ese momento, los mensajes subliminales en la música, claro que sí, e incluso ya ilustrándolos, ya con audios, ejemplos, ¿no? Sí, con ejemplos. De algunas canciones, tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Sí. Se puede manejar. Sí, hay bastante, ¿no? Y presentar esto. Todo un universo del asunto. Y además lo que hay detrás, ¿no? O sea, todo el contexto periodístico, digamos, porque hay investigación periodística también desde los años 80, sí. Muy, bueno, creo que desde los 60, pero ya que se conoció desde los 80 muy pormenorizada. Y también nos mencionaba Fernando Trejo sobre el Baphomet. Sí, efectivamente es una figura muy curiosa y que se tiene diferentes significados según quienes lo manejen, ¿no? Por ejemplo, dentro de los masones y sociedades iniciáticas de ese tipo, tiene un significado, ¿no? Cada elemento tiene un significado, generalmente es un significado cósmico, astronómico. Pero también el Baphomet tiene otro significado en otras prácticas, ¿no? Y estaba yo recordando a lo que se conoce como la cabra de Méndez, que se supone que es un macho cabrío, que se aparece en los aquelarres de las brujas, que es otro tema totalmente diferente. Yo recuerdo mucho una novela que alguna vez me prestó uno de mis hermanos, que a su vez se la habían prestado, que se llamaba The Devil Rides Out, una novelita en inglés, que el original me parece que es de los años 20 o por ahí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Ay, no, cosa que me acuerdo ahorita. Pero ahí menciona, es una novela curiosa, es curiosa porque es una novela sobre satanismo, inglesa, de esos años, de antes de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, una novela que va llevando las cosas y va introduciendo elementos de estos que en ese tiempo estaban, por decirlo así, si no de moda, cuando menos sí los manejaba el público europeo, sobre todo el británico, ¿no? Te hablo, por ejemplo, ahí de Lilith, y te hablan de muchos, ¿no? Pero lo van tejiendo como una novela. Después un día me puse a buscar en internet sobre el autor, y resulta que este señor era más de lo que parecía, no era un simple escritor, incluso me parece que era agente secreto de la corona británica, muchas cosas, y usted sabía de lo que estaba hablando. Sí. Y una de las, creo que es la escena culminante, la leí hace muchísimo, es 25 años creo, es cuando hay un aquelarre que lo llevan a cabo así en el campo, ¿no? Y sí, se manifiesta, ¿no? Se manifiesta esta entidad, okay. la cabra de Méndez, The Goat of Méndez, me acuerdo que ahí salió el nombre. Entonces también hemos de hablar de este otro aspecto, de que son los dos que conocemos más o menos. Uh-huh. Puede ser que haya otro, ¿no? Pero cuando menos estos dos sí son bien conocidos, el masónico y el satánico, ¿no? Claro, sí. Son connotaciones diferentes, perspectivas diferentes y pues hasta ahí. Y como comentaba al principio, se trata precisamente de darle contexto, ¿no? Y se pega mucho con lo que ya habíamos hablado, ¿no? Las sectas, ¿no? Y las sociedades secretas. Las sociedades secretas. Sí, de ahí también se puede desentrañar todo esto. Sí, también. También otra cosa que no hemos tocado, también tenemos que tocar, son los ritos de iniciación. Porque cuando hay un rito de iniciación no es solamente entrar a un club, digamos, ¿no? Uh-huh. No, se supone que te ponen en contacto con otra dimensión, ¿sí? Por eso es que esos ritos primero son secretos, ¿no? Segundo, son muy reservados para ciertas personas nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que les van a dar un conocimiento secreto. Conocimiento de cómo entrar en contacto con otras entidades. Donde va a generar un cierto poder, realmente. También, el caso ese, ¿no? Sí. Es una iniciación mágica y misteriosa. Es otro tema también que no hemos tratado, pero podemos tratarlo con toda libertad acá también, ¿no? Sí, igual. Hay tantos, ¿no? Hay tantos puntos que vamos a ir poco a poco conforme avancen los meses aquí en Saber Sin Fin y en su programa, presentándoles casos realmente que no los va a escuchar en ningún otro medio de comunicación. Así sintonicen FM o AM, no van a escuchar toda esta variedad de temas interesantes, porque sí hay que hablarlos, hay que siempre tratarlos con mucha delicadeza, con mucha precisión y bien informados, obviamente, para no mezclar ahí las cosas y terminando, no sé, desinformando a la gente, ¿no? Obviamente lo más preciso que se pueda, para que ustedes siempre estén al pendiente de todos estos hechos extraños en Puebla y en el mundo.
Sí, estaba pensando también, lo extraño también sucede mucho al nivel político, el nivel político global, mundial o geopolítico, como se le conoce desde tiempo de los nazis, que precisamente Karl Haushofer, que era un nazi, fue el creador de la geopolítica, ¿no? Es decir, como las grandes potencias mundiales mueven sus piezas, ¿no? Para el control del mundo. Sí, claro. Son grandes luchas que tienen entre ellos con los pequeños peones que son los grupos radicalizados, grupos fanatizados de los diferentes países. Es algo también bien interesante, que eso siempre ha estado de moda, ¿eh? Siempre ha habido conspiraciones de todo tipo. Cuando uno se pone a leer de donde quieras, puedes leer desde los 12 libros de la historia de Heródoto, que vivió en el siglo V antes de Cristo, puedes leer después la historia de los romanos, la Edad Media europea, ni se diga, ¿no? Y todo eso, siempre va uno a encontrar que siempre ha habido conspiraciones, siempre ha habido cosas con el fin de obtener el poder. Claro. Y eso tiene cosas muy extrañas, tanto en la parte humana como en la parte sobrehumana. Sí, siempre tiene un trasfondo, y también podríamos prácticamente abarcar muy bien lo de los homicidios, ¿no? Que se han dado a través de la historia en los gobiernos y en el poder, sí, que también es un tema interesante, que tocando estos primeros puntos nos puede llevar a una oscura verdad, ¿no? Detrás de todos esos poderes de los gobiernos, ¿no? Homicidios de presidentes, de funcionarios, de artistas, etcétera, etcétera, porque siempre está muy ligado, ¿no? La situación. Sí, ahorita me recordé el caso de John Lennon, por ejemplo, una cosa extrañísima. ¿Cómo fue, no? Pues una persona que algunos lo amaban, lo odiaban, como cualquier estrella popular y sí, lo que genera, ¿no? Pero concretamente el joven desequilibrado mentalmente que lo asesinó, como que le pusieron todo en las manos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que leí alguna vez que estudié el caso es que este muchacho acababa de regresar de Hawái, pero resulta que el muchacho no trabajaba, no tenía dinero, no tenía medios, sin embargo había ido allá y regresó directamente a matar a John. Concretamente y entonces eso nos recuerda una novela que después se hizo película que se llama El candidato manchuriano, candidato de Manchuria, que la hicieron dos versiones, una en los años 60, para 62, y otra ya mucho más reciente, esa más reciente con Denzel Washington, de que es un soldado que lo programan para que mate a un político, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí se viene todo. Es una novela, pero es una novela que tiene algo de verdad, sí, siempre está ahí. Como toda leyenda tiene algo de verdad, ¿no? Tiene algo de... O sea, también el aspecto tenebroso, que también es una realidad que no quisiéramos que fuera, pero pues así es, ¿no? Y eso también, porque también hay veces que nos pueden manipular a través del miedo, ¿no? Sí, igual. Y conociendo estas cosas, pues ya como que no. Por cierto, que fíjate que recuerdo una cosa extraña. ¿Sí? Una vez vi una entrevista que le hicieron a José Revueltas, que fue un escritor muy famoso aquí en México en todos los años 50, 60. Participó en el movimiento del 68 aquí en México y lo encarcelaron por ello. Y una vez le hacen una entrevista, ya había salido ya en los años 70, no sé si fue la última de las últimas que le hicieron. Y entonces él cuenta así de su vida, ¿no? Que tenía un papá, pues su papá era marxista, persona materialista. Uh-huh. Y lo que el papá los hacía estudiar, ¿no? O sea, los puso a estudiar lo que es historia, las ciencias sociales, bien, dominar. Fue una familia de artistas, su hermano era Silvestre Revueltas, que fue el mejor compositor de México de toda esa época. Su hermana Rosaura Revueltas, una actriz también muy famosa. Una familia de izquierda, una familia muy radical. Pero me llamó la atención que de todas las materias que les había puesto a estudiar, todo eso, todo lo que tenían que saber así, una formación materialista muy sólida, también los puse a estudiar ciencias ocultas. Cuando lo oí eso, digo, ¿y por qué? Yo me quedé así muy extrañado, ¿no? Digo, bueno, ¿qué tenía papá Revueltas en la cabeza para ponerlos a estudiar? Muchos años después, y así como por casualidad, encontré por qué el papá de los Revueltas los había puesto a estudiar ciencias ocultas. Era para que no los embaucaran. Así de fácil. Porque si eso no lo sabían... No, pues los iban a dormir, ¿no? Fácil. Entonces, por eso... También adéntrate para que se conozcas. Que sepas, sí, para que sepas de cuando te enfrentes con ellos no haya ningún problema. Exactamente. Bueno, muy bien. Previsor el señor, ¿no? Y otra cosa también de un librito,
iba a decir un librillo, no, es un librito, es chiquito, pero es interesantísimo, que se llama Una ventana al mundo invisible, de un erudito italiano que se vino a vivir en México, no sé si viva el señor, ya muy, muy anciano cuando lo supe de él en la televisión, sí. Gutiérrez Tibón. Resulta que es una breve historia del movimiento espiritista en México, pero el movimiento espiritista a los altos niveles, donde estuvieron involucrados Plutarco Elías Calles, por ejemplo, gente, políticos de los más altos nivel de aquí en México en esos años. Y no, interesante, realmente apasionante. Eso también lo comentaremos mucho, que es un tema que ya casi no se habla de él. No, ya se quedó en el olvido. Se quedó en el olvido, pues sí. El caso, por ejemplo, de Francisco I. Madero, que unos de niños nos decían que era Indalecio Madero. Luego alguna vez vi que decía Ignacio Madero, con Y. Ahora resulta que era Inocencio Madero. Bueno, era Inocencio, porque sí, digo, pero dicen que su acta de difunción, certificado de defunción dice Inocencio. Bueno, yo creo que lo mataron por inocencia, ¿no? Sí. Pero él también andaba en esas cosas. Incluso se dice que fueron los espíritus quienes lo animaron a que se rebelara contra el régimen de Díaz y finalmente provocara la Revolución Mexicana, ¿no? Todos esos detalles también, porque mucho también en estas cosas del poder y de la política tiene que ver con lo oculto, con lo extraño, con lo sobrenatural. Y más esas historias muchas veces pues la gente no las sabe, no las conoce, ¿no? Ese lado oculto, esotérico. Claro, y lo tuvieron, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí cuando recordás a todos lados, ¿no? Se da. Siempre se da, ¿no? Y acá ni se diga, ¿no? Acá en México hasta hubo un libro, no lo he leído, pero lo publicaron, que se llama Los Brujos del Poder, ¿no? Es una investigación periodística de los que han tenido el poder político aquí en México, quienes han sido sus brujos o sus brujas, ¿no? A que han acudido para protegerse de las brujerías de sus enemigos también. Sí, igual, es políticos, sí. Una batalla que muchas veces se da, ¿no? Es una batalla que ahí está. Ahí sí, tras bambalinas. Distintos frentes de este país. Sí, yo no sé, algún otro aspecto así extraño que no muy conocido que recuerdas ahorita aquí de nuestro país. Así cosas que uno ni se imaginaría que hay algo esotérico o oculto atrás de él. Híjole, pues sí hemos tocado varios, pero ahorita más o menos recordando algunos puntos, pues está lo de la Inquisición, ¿no? La Inquisición. También lo manejamos aquí, la Inquisición. Muy poquito, sí. La Inquisición, los círculos estos también que había de cultos aquí en Puebla, ¿no? Ah, sí. Que había algunos puntos donde se hacían ahí rituales. Sí. Creo que fue en los 70s, 80s, algo así, ¿no? Sí, hay varios indicios acá. Dejan indicios luego de que han hecho algún tipo de ritual. Sí, y que muchas veces, pues conforme, ya avanzado el tiempo, ya se queda ahí, ¿no? En el pasado. También recordamos lo de la Casa del Diablo. Uh-huh. También en Cholula, ¿no? Las Casas del Diablo, que también dos están desaparecidas y una está ahí a la vista del público. Sí, pues ahí están algunos puntos, ¿no? De lo que ha sido un breve recuento del año pasado, invitados y programas especiales y lo que vamos a comenzar a abarcar para esos próximos meses en Extrañamente, aquí en Saber Sin Fin, y la invitación para nuestro público para que interactúe con nosotros, Fer. Claro que sí. Como siempre está abierta la invitación, cuando quieran acompañarnos personalmente, ya saben, son bienvenidos. Es decir, si lo pudieran hacer unos 15 días de anticipación para la producción, para darle un buen marco a su presentación también, ahora que ya va a haber facilidad al asociarnos varios programas. Y bueno, con eso terminamos este programa inaugural del año, de este año que comenzamos, el 2016. Le agradecemos como siempre a David Flores, que también conduce el programa, lo conducimos al parejo, a David Méndez, que lo tenemos aquí enfrente, nuestro operador, ya de cabecera casi, porque ya estamos durmiendo, ¿no? Nuestro operador de confianza, y como siempre, y principalmente al doctor Abel Pérez Rojas, que hace posible estos tan, pero tan apasionantes programas sobre lo extraño.